Buenas tardes, Norberto, ¿cómo estás? Ignacio, acá de este lado por parte de Satoshi Tango. Bienvenido al Spaces del día de hoy. Primero que nada, te pregunto si me escuchás bien, a ver si yo te escucho bien, resolvemos el tema técnico y comenzamos con el Spaces. Dale, Ignacio, yo te escucho perfecto. Es mi primer Spaces, así que estoy aprendiendo. Excelente, excelente. Bueno, mientras vamos esperando a los oyentes que van ingresando de a poquito acá al espacio, hago una breve introducción o presentación. De este lado, de parte de Satoshi Tango, estoy yo, Ignacio Indauru, economista, jefe de operaciones, y nos va a estar acompañando Crypto Norbert, que es una persona que está en el ecosistema cripto hace ya más de una década o cumpliendo ahora en estos días una década. Vos me contarás bien cómo fueron tus inicios. La idea es hablar un poco de coyuntura argentina, referida específicamente a lo que estamos por vivir con las elecciones y de alguna forma intentar interpretar un poco cuáles pueden llegar a ser las repercusiones o el impacto en no solo las finanzas tradicionales de la macroeconomía argentina, sino también específicamente en lo que implica el mercado cripto y cómo éste responde a los diferentes vaivenes de la coyuntura local, de los movimientos del dólar, de un posible nuevo presidente, de un seguro nuevo presidente que aún no sabemos quién será. Así que, primero que nada, les doy la bienvenida a todos los que están ahí escuchando. Gracias por sumarse. Los invitamos también a que dejen consultas. Las vamos a ir charlando. Y sí te presento formalmente, Norberto, Crypto Norbert, para los entusiastas y seguidores del mundo cripto. Estás en este momento, corregime vos, en Estados Unidos, ¿no? Sí, hace un año estoy viviendo acá en Miami. También se sumó Agustín, ahí lo veo, de joven inversor. Después Ah, perfecto, vamos se va a unir también. a Sí, sumarlo. como dijiste, bueno, todavía no cumplo 10 años, pero casi 10 años estoy invirtiendo en el mundo cripto. Empecé a fines de 2013, así que a fines de este año se me va a cumplir mis 10 años. Bueno, la verdad que una década en un ecosistema que tiene aproximadamente 14 o 15 es toda una vida, ¿no? Y bienvenido, Agustín, ahí vi que te sumaste, joven inversor, también para los conocidos. Muchas gracias por coparte y estar acá con nosotros. No hace falta demasiada presentación, pero bueno, Agustín está también muy metido en todo lo que es el ecosistema cripto y finanzas personales. Tiene su canal de YouTube, Joven Inversor, donde da multitud de consejos y de reviews de diferentes plataformas, productos y demás relacionado a todo lo que es finanzas personales. Y bueno, bienvenido, Agustín, gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes. La verdad que esto es medio nuevo para mí. De hecho, no uso Twitter, así que casi que me tuve que bajar la aplicación para hacer el space y poder compartir este rato con ustedes. Así que nada, un placer estar acá y gracias por la invitación. Bueno, gracias por sumarte. De ahora en más todos nos tenemos que acostumbrar de a poco a decirle X o X, ¿no? Porque Twitter, al Es verdad. parecer, por, Sí, es verdad. por un, por un, ca- por un capricho de juegos de billonarios, ya dejó de existir, nos abandonó y ahora nos obliga a todos a tener que readaptarnos a esta nueva, entre comillas, plataforma. Bueno, antes de comenzar a hablar de la parte más coyuntural política argentina, sí me gustaría, aprovechando que los tenemos a ustedes dos, que son ya dos, diría, no quiero usar la palabra viejo, ¿no? Pero antiguos participantes de lo que es el ecosistema cripto, además ambos argentinos, sí que me cuenten brevemente cómo fue, ¿no? que comenzaron a interesarse y a participar de este ecosistema, cómo fue que llegaron, cuál era su background previo a meterse en el rabbit hole, ¿no? que todos conocemos, no solamente de Bitcoin, sino del ecosistema en general. Si querés arranco yo, Ignacio. Yo sí soy viejo, ¿ah? Dale. Tengo unos cuantos años más que Agustín. Y bueno, yo empecé a ser ingeniero en informática, eso estudié y siempre estuve muy ligado a lo que es tecnología y hardware. Así que esa fue mi forma de entrar a esta tecnología. O sea, descubrí que podía en su momento, en 2013, minar Litecoin y Dogecoin con las placas de video y armé mis propios
mis propios rigs, siempre estuve muy metido en el hardware, así que ese fue mi punto de entrada con la minería y después descubriendo un poco más de qué se trataba, qué es este tema de las criptomonedas, qué es el tema de Bitcoin, después empecé a minar Bitcoin con ASICS, eso fue mi primer, si querés, yo mido mi historia en ciclos, ¿no? En ciclos de 4 años, como son los halvings de Bitcoin. Entonces el resultado del primer halving fue que yo me entusiasmé con la minería, el resultado del segundo halving en 2016 fue volver a entrar, darme cuenta que me había equivocado cuando vendí todo en el food del primer bear market que me tocó vivir, y volver a entrar, volver a empezar a invertir, a ahorrar. Y ya el tercero me toca no solamente haciendo trading, sino bueno, con este empuje en redes sociales y tratando de comunicar la experiencia que fui ganando. Ese es un poco el resultado del camino. Excelente, excelente. Buena experiencia, sobre todo porque a quienes venimos, digamos, de otro palo, ¿no? O de otro contexto, nos ayuda justamente a dimensionar la infinitud de caminos que conducen de alguna forma al mismo universo, ¿no? Porque este nuevo fenómeno que se está viviendo con lo que es el ecosistema cripto, el nacimiento de Bitcoin, del white paper de Satoshi y luego todos los otros proyectos que comenzaron a aparecer, como siempre mencionamos, puede ser abarcado desde una infinitud de ángulos diferentes, ¿no? Desde la teoría monetaria, desde la política, desde la ingeniería no solo informática, sino inclusive hasta de la ingeniería más, digamos, de los fierros, ¿no? De la gente que comenzó por ahí con la minería sin ni siquiera entender qué era una moneda o qué era una red de pagos como puede ser la red de Bitcoin y todas las propiedades que contiene, pero sí entendiendo muy bien que cómo manejar los fierros, cómo armar un rig, cómo armar una computadora y por una cuestión de incentivo de mercado ver que podían generar una ganancia con eso. Así que Exacto. siempre está bueno escuchar cómo fue el acercamiento de la historia de cada uno de ustedes. Te pregunto a vos, Agus, si nos querés contar también cómo fue que comenzaste en este mundillo. Sí, a ver, yo arranqué por la bolsa, yo tenía 17 años y estaba en el colegio todavía y quería ver formas de invertir. En ese momento, Mercado Pago había sacado su aplicación de Mercado Fondo, su fondo de Mercado Fondo, más bien dicho, y era como muy nuevo, estaba en todos lados, y dije, a ver qué es esto, y era nada, un fondo común de inversión, Money Market, que bueno, en ese momento lo hacía a través de mi viejo, porque yo no tenía la mayoría de edad, entonces era como que iba probando, iba intentando, hasta que después cumplí los 18, empecé a entender qué era la bolsa, empecé a entender que había otros instrumentos, para mí lo único que existía era ese fondo y después me di cuenta que había un montón de cosas. Empecé operando opciones financieras allá en 2018, antes de la catástrofe de 2019, ya en 2018 el mercado argentino se venía destruyendo bastante. Nada, después en 2019, bueno, ya todo lo que todos conocemos. Pero nada, en 2020, que fue un poquito antes de que se produzca el halving, un amigo me dice, che, Agus, ¿no sabes? Hay unas criptomonedas. Primero me dijo, hay unas moneditas que no sabes lo que están subiendo, porque claro, empezaba a aparecer el rumor del halving y había un montón de criptomonedas chiquititas que empezaban a volar de precio. Y yo venía de la bolsa, yo siempre fui muy del análisis técnico, siempre me gustó mucho el análisis técnico, y me decía, mirá, te paso un par de gráficos, te paso un par de moneditas y míralas. Y yo me empecé a dar cuenta que muchas de las estrategias y muchas de las herramientas que yo utilizaba para analizar diferentes activos, como bonos, como acciones, de golpe esos mismos sistemas eran totalmente portables a estas monedas que me pasaba este pibe. Y dije, mirá, bueno, no sé, parece que tiene buena pinta. Mi estrategia dice que puede llegar a subir, así que compré 4 o 5, me acuerdo en esa época había algunas que cambiaron de nombre, otras que ya no existen. Pero compré 4 o 5 y de un día para el otro me acuerdo de haber puesto, no sé, te voy a decir un número al azar porque no me acuerdo exactamente, había puesto, no sé, $100 y el otro día tenía 600, una cosa así. Y dije, no, Claro. esto es impresionante, no lo puedo creer, pues yo estaba Soy, acostumbrado a soy un poner genio, $100. dijiste. Claro, encontré un pozo de petróleo. Dije, no, yo estoy acostumbrado a poner $100 y tener 110 dentro de 6 meses. O sea, estaba acostumbrado a un rendimiento mucho más bajo en el mercado tradicional. Y ahí fue donde me empecé a meter. Y nada, a los pocos meses, al año,
No, menos, a los pocos meses fue que me escribió Norbert, ahí no fue cuando nos conocimos, que nada, él venía con un background impresionante en lo que era el mundo de las criptomonedas, y hacía ya algunos meses se estaba metiendo más en lo que era trading, porque él, como él contó, venía de los fierros, venía de la minería, de inversor, pero no tanto desde el trading apalancado, ¿no? Había empezado hace relativamente poco comparado con lo que él venía en su background tecnológico, Había digamos. empezado con mis primeras pérdidas o aprendizajes, si querés llamarlos así. Así que me vino bien ir aprendiendo un poco más de análisis técnico y del trading en general. Sí, es verdaderamente curioso, por ahí peco de ser un poco, de reiterar lo mismo, ¿no? Pero cómo a partir de por ahí una inquietud que uno tiene, no sé, en el caso tuyo, Norbert, desde la parte más ingenieril, en el caso tuyo, Agus, del palo más financiero, del trading, en el caso mío, por ahí de haber leído mucho sobre teoría monetaria, cada uno llega desde un background totalmente diferente y se encuentra con un monstruo como es este fenómeno de Bitcoin y otros proyectos, stablecoins y demás, que nos obligan como a salir de la zona de confort y empezar a leer e informarnos de cosas que jamás en nuestras vidas por ahí nos habíamos interesado, ¿no? Como puede ser como ramas del conocimiento totalmente diferentes, no digo opuestas, pero diferentes a las que uno conocía, ¿no? Digo, por ahí amigos que estos son economistas y les interesaba más la parte política, filosófica de Bitcoin y de repente terminan minando, también por una cuestión de, vamos a decir, política, pero obligados a tener que sumergirse en conocimientos técnicos, informáticos y demás. Por eso me parece que está buena esta charla, porque somos tres personas, los tres interesados en una temática igual y que cada uno llegó con una historia muy, muy diferente. Sí me gustaría, como para ya enderezar un poco más la charla a lo que habíamos planteado, obviamente, simplemente a modo de referencia, con el título de qué esperar de la economía post-paso. Dentro de lo que es el ecosistema cripto, siempre decimos que hay proyectos verdaderamente heterogéneos, ¿no? A mí la palabra cripto personalmente me parece que queda un poco corta o que es muy limitante, es muy reduccionista, porque de alguna forma mete debajo del mismo paraguas a un montón de cosas que son muy diferentes, ¿no? Existen protocolos, existen monedas, existen tokens, existen monedas pegadas o stablecoin que intentan seguir un determinado índice de la economía, existen redes que son simplemente para facilitar pagos, etcétera, 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 y cada una de estas tecnologías viene a ser una propuesta de valor diferente, ¿no? Y cuando hablamos de algo tan local como son las elecciones en Argentina, está bueno como un primer análisis empezar a preguntarnos, bueno, lo que pueda suceder en Argentina en las próximas semanas, ¿en qué esfera de todos estos proyectos que estamos comentando puede llegar a repercutir? Por ejemplo, en Bitcoin, ¿no? El precio del Bitcoin puede llegar a modificarse por la coyuntura local, las elecciones de Argentina. Bueno, No. claramente es una pregunta que es No, casi. y por suerte no va, ¿no? O sea, Bitcoin no tiene ni idea ni dónde está Argentina de alguna forma, si lo querés representar así. Y creo que por suerte, digo por suerte, porque mucha gente elige Bitcoin como refugio de valor ante el contexto local. A ver, y eso pasa con Argentina y pasa con el resto de los países también. O sea, habrá países que tienen más peso en cuanto al volumen de operación, pero en general eso es una de las partes que está buena de Bitcoin, es que es independiente de los gobiernos, ¿no? Eso está bueno. Justo Agustín sacó un video hace poco que hablaba de este contexto, ¿no? De las elecciones y qué puede pasar, bueno, no solamente con las inversiones, con el dólar y demás. Yo te puedo dar mi perspectiva, si querés, más bitcoiner o de largo plazo, o de simplemente un pibe que quizá ya vio otras hiperinflaciones y otros contextos similares, pero está bueno que Agus, creo que hizo un análisis mucho más detallado del tema, nos cuente. Bienvenido sea. No, a ver, el enfoque, en el último video lo que hicimos fue darle un enfoque puntualmente a lo que podría llegar a pasar con el dólar, dependiendo el candidato que sea, digamos, más votado en estas elecciones, porque electo no es una elección primaria, son las elecciones paso. Eh,
pero no puntualizado tanto a lo que es criptomonedas, porque sabemos, como bien dijo Norbert, que Bitcoin no le interesa si gana uno, gana el otro, si gana un partido, gana el otro. Bitcoin es Bitcoin, está más allá de los gobiernos, y no va a cambiar nada en su cotización ni en sus fundamentos si gana tal o cual candidato puntualmente en Argentina. Quizás alguno puede agarrar y decirte, no, mira, si gana tal presidente en Estados Unidos que tiene, no sé, puntos de vista sobre la economía diferentes al actual y puede llegar a cambiar cuestiones de la política monetaria justamente y puede llegar a tener alguna variación en Bitcoin. Bueno, pero estamos hablando de Estados Unidos. Me parece en Argentina estamos un poco lejos de eso. Sí, perdón Sí. Agustín la interrupción. Aprovecho para meter un breve comentario sobre esto que venís relatando. Se está dando un fenómeno, ¿no? También un poco con el cambio generacional y con los años que se van acumulando de historia en lo que es cripto, Bitcoin. Se está dando un fenómeno bastante particular, que es que hoy en Estados Unidos, que de alguna forma es una hegemonía financiera y un poco lo que pasa ahí, después se termina derramando al resto del planeta también están con las elecciones bastante cerca y ya son varios los candidatos de ambos partidos, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata, que vienen hablando específicamente de cuál es su visión sobre Bitcoin. Tanto en el caso de Robert Kennedy como en el caso de Cruz, son muchos los que vienen haciendo comentarios en general bastante favorables a lo que es la adopción de Bitcoin, el tema de permitir que circule libremente y demás. Esa era Está la única bueno que observación. pase eso, si yo lo estoy viendo acá. Me llama la atención que en las elecciones de Estados Unidos se hable más de Bitcoin que en las elecciones de Argentina. Siendo que en Argentina quizás sí sea una herramienta que nos pueda ayudar más a la economía, que quizás la tenemos más golpeada que en Estados Unidos. Eso es algo que me llama la atención, ¿no? Sí, como bien dice Norbert, en Estados Unidos y la gran mayoría de países del primer mundo que tienen una economía relativamente estable, las criptomonedas, Bitcoin puntualmente, son una decisión. O sea, un estadounidense elige, dice, opero Bitcoin y hago transferencias internacionales o a otras personas en Bitcoin o lo hago a través de mi banco. No tiene limitantes, o sea, no tiene problema en ese sentido. Ahora nosotros en Argentina, por ejemplo, los que trabajamos o exportamos servicios o lo que sea, y necesitamos cobrar ese dinero, si no lo hacemos a través de cripto, sabemos que tenemos un montón de complicaciones, no tanto de papelería, sino también de cobro. O sea, capaz que te transfieren X cantidad de dinero y vos terminas recibiendo la mitad especificado. Entonces, no es una elección, termina siendo una necesidad aprender de cripto, cosa que en países como, por ejemplo, hablábamos de Estados Unidos, ellos eligen si quieren o no, porque tienen las herramientas, tienen la moneda, tienen el sistema financiero bien preparado, armado y estable como para poder ser libres, entre comillas, ¿no? Pues uno en el sistema financiero y bancario nunca es libre del todo porque el dinero está en manos de ellos, pero puede hacerlo con total tranquilidad y no te cambian de moneda, no te la obligan a vender, no te la toman un tipo de cambio favorable, son dólares y punto, o son euros y punto, ¿no? Depende de dónde nos paremos. Pero Sí, bueno, 100%. Sí, sí. te dejo que sigas un poco con lo que me ibas a contar del análisis de Argentina y después te hago algún comentario. Ahora, hicimos un análisis bastante largo, el video dura cerca de media hora, 40 minutos, así que no voy a replicarlo todo, pero básicamente a la conclusión que llegamos frente a los 4 candidatos con más posibilidades, sabemos que tenemos por un lado a Milei, por otro lado tenemos a Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich y Larreta, y del otro lado tenemos a Massa. Hicimos un análisis, después si quieren lo pueden pasar al video, está bastante entretenido, porque bueno, hicimos ahí una presentación que lo describía bastante bien, pero básicamente poníamos de un lado a Milei, donde Milei viene con un discurso de eliminar el peso, que bueno, ya sabemos todo lo que eso implica y todo el tiempo que eso va a llevar también, pero lo que hablábamos es que básicamente si Milei sale con digamos, tiene una elección muy muy buena y tiene digamos, unos números por encima de lo que el mercado espera y es normal y es probable que el dólar suba. Que no es algo malo, no quiere decir que Milei sea un candidato malo, que Milei no lo quiera el mercado, no, para nada. Simplemente quiere decir que, che, el candidato te está diciendo que quiere eliminar el peso. Siempre hablamos de la demanda de dinero, que el dinero tiene que tener demanda para que no se deprecie, no pierda valor. Si el mismo presidente te está diciendo que lo quiere eliminar, ¿quién va a querer tener pesos? Y probablemente nadie. Y eso va a hacer que el dólar suba. Que el dólar suba, repito, no es que mi ley sea malo, porque tranquilamente el dólar puede volar y los bonos pueden volar, las acciones pueden volar, y eso significa que el mercado, entre comillas, lo quiere a mi ley. Solamente que mi ley, con la política monetaria que tiene, o digamos el pensamiento que tiene sobre el peso, y probablemente haga que el dólar tenga una subida
quizás bastante más fuerte que si gana otro candidato. Bueno, después tenemos a Bullrich, que tiene, bueno, también un discurso bastante agresivo, que también creemos que puede tener una escaladita sobre el dólar, no tanto como Milei, pero sí quizás más como Larreta, que tiene un plan quizás más gradualista, más al estilo Macri, pero más tranqui, digamos. Y por último Massa, que bueno, Massa lo que está haciendo ahora es poniéndole el freno al dólar, que es lo que más le importa, ¿no? Está dilapidando las reservas, haciendo bajar el dólar MEP, que de alguna forma te lo subvenciona para que no te vayas al blue y de esa forma trata de mantenerlo al blue, que se le está complicando un poco. Ahí está, mirando el panel. Tenemos el dólar blue cerca de 610 pesos ya. En una semana subió 100 pesos, básicamente. Pero bueno, está en ese lugar tratando de bajar el dólar lo más posible para llegar lo más estable a las elecciones. ¿Cuál es el cóctel que creemos, digamos, más alcista para el dólar? Y que Massa salga debilitado de las elecciones, que Massa salga por debajo de lo que el mercado espera y Milei tenga una muy buena elección. ¿Por qué? Porque ahí se te juntan dos cosas. Se te junta el ministro de Economía, que es el que está intentando frenar el dólar, dilapidando reservas en el mercado del dólar bolsa, del dólar MEP. ¿Para qué va a seguir haciendo eso si ya las elecciones las perdió en el caso de que tenga una mala elección Massa? O sea, de alguna forma dejaría de tener el freno de mano bien arriba para aflojar un poco y seguramente liberarlo un poco más. Y por otro lado tenés el candidato que quiere eliminar el peso y que por otro lado, para lo que es el establishment económico, es el menos conocido, porque de los 4 que tenemos, el único que no fue político, candidato, nunca estuvo en política es Milei. Entonces hay ciertas redes del sector político que Milei todavía no las tiene del todo tejidas, cosa que Massa, Bullrich o Larreta sí las tienen por una cuestión de tiempo, por una cuestión de que están en la política hace 20 años, 30 años. Entonces, seguramente Milei causa un poco más de incertidumbre frente a, no sé, sectores del poder, sectores económicos, empresariales y demás, porque quizás no tiene esas redes tejidas como sí los tienen otros candidatos. Repito, Sí. No quiere decir que uno sea bueno, no quiere decir que el otro sea malo, no quiere decir que uno es mejor o el otro es peor, es simplemente hacer un análisis también de las cosas que uno escucha, de los relatos, de los discursos de ellos, que como siempre sabemos, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace y otra cosa es lo que se puede hacer, ¿no? Eso varía mucho. Pero en base a lo que tenemos hoy sobre la mesa, ese es un poco el análisis al que llegamos. Sí, y agrego también, esto digamos es un análisis que intenta ser, por lo menos desde nuestro lado, descriptivo, ¿no? Analizando las diferentes posibilidades que se abren para las próximas semanas, que más allá del resultado final que terminen arrojando las elecciones, de quién pueda ser finalmente el nuevo presidente de la nación, lo que es innegable es que apariciones como bastante disruptivas en la política como la de Milei, más allá que después efectivamente pueda llegar a tener la posibilidad concreta de ganar o no, lo que sí se nota ya hoy en el presente de las diferentes propuestas, de los temas de conversación, es como hubo un corrimiento, ¿no?, de la discusión hacia ciertas temáticas que quizá años atrás no se conversaban. Y eso ya es una realidad que está presente hoy y es transversal a todos los partidos, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la dolarización, ¿no? Que es un tema muy técnico, muy económico, que requiere para poder, digamos, discutirlo con fundamentos, un conocimiento, no digo súper sofisticado, pero sí de ciertas herramientas. Ya es un tema que por ahí sí fue instalado, ¿no?, por alguna de las partes, en este caso de Milei, y que no se queda simplemente como una propuesta de un partido, sino que fue inclusive abarcada por los otros partidos también. Entonces hubo un corrimiento a partir de los diferentes candidatos que fueron apareciendo de la charla. Después, en relación a lo que mencionabas de la posibilidad de que se termine depreciando aún más el peso, bueno, eso depende desde qué punto uno lo vea, ¿no? Porque uno dice, bueno, Milei lo quiere eliminar al peso y al mismo tiempo él se jactó toda la vida de estar en contra de la financiación del Estado a través de la emisión monetaria. Entonces, si uno lo mira desde ese lado, uno podría llegar a pensar que un potencial triunfo de Milei podría tener como una presión bajista sobre el peso, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, ya no se va a usar más este instrumento de emitir para financiar déficit, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero obviamente son todas simples
como presunciones que no sabemos si efectivamente van a ocurrir. A mí lo que sí me gustaría preguntarte, Norbert, y también para hacer un análisis un poco más localista, es, yo antes preguntaba casi de forma retórica y sabiendo la respuesta, la potencial incidencia que pueden tener las elecciones locales en un protocolo como el de Bitcoin y su precio, sabiendo que es totalmente nula, ¿no? Lo que ocurre acá en Argentina prácticamente no tiene impacto. Ahora bien, como bien mencionaban los dos, nosotros sí estamos muy, muy pendientes y muy condicionados por la fluctuación del peso dólar. Y ahí hay una incidencia concreta, directa, en quizá uno de los tipos de criptoactivos más transados en la economía argentina, como son las monedas pegadas al valor del dólar, las famosas stablecoin USDT, USDC. Y quería preguntarte, Norbert, vos que estás ahora en Estados Unidos, ¿cómo ves que son las diferencias en cuanto a los casos de uso que se le da en ese país versus los casos de uso que mencionaba Agustín antes de la necesidad que tenemos en Argentina de muchas veces adquirir estos criptoactivos? Y las diferencias también, abro la pregunta, de cuáles son las diferencias que proponen estos criptoactivos en relación, por ejemplo, a la compra del dólar a través de un banco. Sí, ahora viviendo acá hace casi un año veo algunas diferencias. Los usos que se le dan acá tienen más que ver con poder entrar a inversiones cripto. No veo gente, y es lógico, ¿no? No veo gente parada en USDT o en USDC. Hay más adopción de USDC que USDT acá en Estados Unidos porque, bueno, Coinbase pisa bastante fuerte. Pero lógicamente la gente no se para en las stablecoins porque tienen dólares en la cuenta, ¿no? Y viven en una economía en dólares. Entonces no tiene un diferencial que nosotros sí tenemos en Argentina, parados en USDT, generando quizá alguna tasa o simplemente guardándolos como quien guarda dólares. Después también hay un tema de adopción. Acá hay mucha menos, acá en Estados Unidos hay mucha menos adopción que en Argentina. Yo noto muchísimo menos cantidad de plataformas. La mayoría de la gente acá usa Coinbase, un poco Gemini, bueno, FTX que ya no está más. Pero en Argentina tenemos mucha más diversidad, si querés, de exchange locales y de uso de exchange globales. Entonces eso hace también que la gente use quizá más USDT que USDC, porque no están tantos concentrados en Coinbase, por ejemplo. Entonces ahí veo como en Argentina se usa más USDT y se usa más para el día a día. De hecho hay muchos ecosistemas y negocios que transaccionan ya sea en USDT, de la cadena de Tron o de RC20, lo que sea. Y sí veo mucho más uso en Argentina. Se nota la adopción es mucho más fuerte en Argentina que acá. Me parece que, aparte, más allá de eso también, acá en Argentina, el USDT y las stablecoins tienen algo muy similar al instrumento que más de moda hasta ahora, que es el dólar MEP, que es el tema de las Claro, limitaciones a la hora de comprar, ¿viste? Vos podés comprar, bueno, el dólar oficial el que puede, ¿no? La mitad de la población no puede comprar porque tenés 150 millones de restricciones. Justamente acceden al dólar MEP porque el dólar MEP no tiene restricciones y puedes comprar todo lo que vos quieras. El USDT, USDC o la cripto estable que vos te guste, no tenés limitación. Vos podés comprar todo lo que tengas ganas, nadie te va a venir a decir nada. Obviamente, en el caso de que compres de forma local o en algún exchange vas a tener que tener ese dinero declarado, pero no vas a tener limitación. Vos podés comprar $50, 100, 200, 300, 500, 1000, 3000, no importa. Podés comprar lo que vos tengas ganas. Y eso es algo de lo que la gente también se beneficia o por lo cual la gente se puede volcar, ¿no? Porque, de hecho, estoy viendo ahora, el dólar cripto está bastante por debajo del dólar blue. Tenemos el dólar cripto en 590, para la venta está 608 el blue. Tenemos una diferencia de 20 pesos contra el dólar informal, digamos.